Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola, profesor. Hola, profesor. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien. Con muchas pruebas, ¿no? Certámenes, evaluaciones. Con mucho calor nomás, profe. Con mucho calor, efectivamente hace demasiado calor. Bueno, me imagino que habrán de todas las ciudades, pues, de Linares, Curicó, eh, San Clemente, de la costa, eh, pero en Talca por lo menos hace demasiado calor, mucho calor todos estos días. Bien, hoy día tenemos que, vamos a complementar un poquito. eh, Vamos a complementar un poco lo que hemos ido viendo en estas clases, en la clase anterior, donde hablamos acerca de el método de Cross. Ya, hoy día vamos a pasar unos conceptos pequeños y vamos a hacer un ejercicio. Ya, Eh, no sé si se acuerdan que en el método de la pendiente flexión vimos el caso de vigas y después lo extrapolamos a lo que son los marcos. ¿Ya? Método de Cross, ayer vimos vigas y hoy día también nos corresponde ver los alcances que tiene este método para los marcos y para cuando tenemos desplazamientos laterales. ¿Ya? Acuérdense que el método pendiente flexión igual hacía ese énfasis de que cuando teníamos desplazamientos laterales permitidos y cuando teníamos una estructura que está fija. ¿Ya? Así que vamos a ver un poco, no sé si se acuerdan que ayer yo les dije que esto lo tenían que ver ustedes. Bueno, lo vamos a repasar un poco. Más que repasar es saber qué ecuación nos va a servir a futuro, ¿ya? Y es que en los momentos de empotre, ¿ya? Cuando tenemos una viga que está bien potrada y tenemos desplazamientos laterales, en este caso ese desplazamiento lateral, se produce un ángulo psi, ¿ya? Algunas personas me han ido preguntando qué es lo que es el ángulo psi, y ese ángulo psi es el ángulo que se produce entre la posición no deformada de la estructura y la posición deformada, ¿ya? Posición deformada producto de un desplazamiento, ¿ya? Entonces, si se fijan, el ángulo psi eh, está en función del largo y el delta, que es el desplazamiento lateral, ¿ya? Es un desplazamiento, bueno, en el caso cuando tenemos viga, hablamos de asentamiento, de una fundación o del asentamiento o el desplazamiento de un nodo, y cuando tenemos marcos, hablamos de desplazamiento, ¿ya? Pero en rigor es exactamente lo mismo. El sí es el ángulo entre una posición deformada y la posición sin deformar, ¿ya? Eh, entonces, si se dan cuenta, ese pequeño asentamiento que se produce en la figura A, que se produce a la izquierda, eh, genera que la cuerda de la viga rote en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿ya? Por lo tanto, el ángulo es delta dividido L, y si nosotros nos vamos a lo que son las FEM, podemos obtener las FEM del extremo AB y BA de ese problemilla, ¿ya? Ese problemilla lo podemos cuantificar como menos 6i por delta dividido L cuadrado, ¿ya? En definitiva, estoy pasando esto para que ustedes sepan que cuando tenemos ese problema de los desplazamientos, podemos contar con un valor de FEM
cuando tenemos una rotación. ¿Ya? Ese mismo valor de FEM, ustedes lo pueden encontrar en la tablita que yo ya hace un tiempo les compartí. ¿Ya? Y eso se da también cuando tenemos asentamiento o desplazamiento a la izquierda o a la derecha de nuestro problema. ¿Ya? Ahora sí hay que tener un especial cuidado con el signo, ¿ya? Porque cuando un desplazamiento relativo genera que la cuerda rota en el sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces actúan dos momentos de empotre en el sentido de las manecillas del reloj, o sea que es un valor negativo. Hacia la inversa, si la cuerda rota debido a un desplazamiento en las manecillas del reloj, como se muestra en la figura B, ¿ya? Tenemos un desplazamiento que está en torno a las manecillas del reloj. Entonces, ambos momentos de empotre en el sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea, son positivos, eh, deben estar para prevenir que los extremos de la viga roten. ¿Ya? Esto lo vamos a pasar muy rápido, muy rápido. No tenemos mucho que entender de que solamente tenemos que tener cuidado con el signo y que en definitiva cuando tenemos una rotación, ¿se acuerdan que habíamos hablado que las FEM solamente actuaban cuando teníamos una carga externa? ¿Ya? En este caso, cuando tenemos un desplazamiento externo, o sea, un desplazamiento solicitante, por así decirlo, es que también podemos tener FEM para ese tipo de elementos. ¿Ya? Dicho eso, eh, es que, es que nosotros, eso es como una continuación de la materia que pasamos de largo la clase pasada. ¿Ya? Y ahora vamos a, 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 a- denme un segundito. Vamos a ver un ejercicio. Solamente le vamos a hacer un seguimiento, un ejercicio que preguntó un compañero en la clase anterior, en el cual nos preguntaba qué pasaba cuando teníamos un apoyo del tipo, eh, si teníamos un extremo que no tenía apoyo, es decir, que estaba en voladizo. ¿Ya? Vamos a esperar que se cargue un poco, que quiera abrir el Adobe Acrobat. Mm, mm, ya, no quiere abrir desde la tablet. Entonces, ya. Y no sé si todos tienen acceso ahora a lo que estoy mostrando. Por favor, díganme que sí y díganme que escuchan. ¿Ya? Sí, profe. Ya, qué bueno. Eh, un compañero eh, preguntó eso y, y dentro de la materia está el caso especial cuando tenemos un elemento que tiene un apoyo en voladizo, o sea, un extremo libre. ¿Ya? Y a eso el libro le llama estructuras con voladizos en cantilever. ¿Ya? En realidad, ese nombre cantilever se usa mucho para cuando uno tiene muros de contención. ¿Ya? Es un apodo que uno ocupa mucho
para ese tipo de estructuras, pero para efectos de nosotros es solamente una viga en voladizo, ¿ya? Y dentro de este caso especial, cuando tenemos un elemento en voladizo, es que tenemos que tener conciencia de que la porción entre C y D no contribuye a la rigidez rotacional del nodo C, ¿ya? Por lo tanto, dicho eso, nosotros tenemos que saber al tiro que el factor de distribución va a ser cero en ese punto, ¿ya? Entre C y D, ¿ya? Mientras que en C y B sí va a tener una cuantificación, ¿ya? Por lo tanto, el nodo C se puede tratar como un apoyo de extremo simple en el análisis, ¿ya? Ahora, si se fijan, tenemos un empotramiento en A, un apoyo rodillo en B y un apoyo rodillo en C, ¿ya? Y esa carga distribuida lineal igual me va a generar un momento en el nodo C, ¿ya? Y ese momento en el nodo C tiene que estar equilibrado a la izquierda y a la derecha. Eso quiere decir que el momento que me da a la izquierda tiene que ser el mismo momento a la derecha, por continuidad, ¿ya? Entonces, el momento en el extremo C de ese voladizo afecta cuando tenemos los momentos sin balancear en el nodo C, cuando veamos el método de Cross. ¿Ya? Entonces, ese momento lo tenemos que incluir con los otros momentos de empotre. ¿Ya? Entonces, ese es el cuidado especial que tenemos que tener. Ahora, fíjense bien que como el elemento sale prácticamente en voladizo desde C hasta D, eso nosotros podríamos a priori calcular ese momento en el nodo C. O sea, es un problema estáticamente determinado. Si hacemos un corte antes del rodillo C, nosotros lo podríamos determinar porque es estáticamente determinado. Entonces, con eso es un plus que nos va a servir, ¿ya? Entonces, en la figurita C podemos hacer ese modelito y vamos a obtener el momento asumiendo que está empotrado en el nodo C, podemos obtener ese momento, ¿ya? Entonces, ese es el especial cuidado que hay que tener cuando tenemos un voladizo. Ahora, ¿cómo aterrizamos eso? Lo que nos acaba de decir en ese párrafo respecto a un ejercicio, ¿ya? Siempre hay que aterrizar un poco las cosas, ¿ya? Entonces, después ustedes lo pueden buscar este ejercicio, es muy cortito, que es el ejemplo 16.4, ¿ya? Esta diapo, este resumen del libro, se lo subí, ¿ya? Si se fijan está cortado, sí, porque tenemos la página 666 y después nos saltamos a la 673, ¿ya? Que en realidad lo que estoy haciendo ahí es mostrarles las páginas que me interese que ustedes busquen, ¿ya? Para que no, porque el libro habla de muchas cosas, pero hay que aterrizarla y acotarla a lo que nosotros queremos. Por lo tanto, es que tenemos que determinar los momentos y los extremos del elemento, de la viga. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Y la viga está empotrada en A, tiene un rodillo en B, un rodillo en C y tiene el extremo libre en D. ¿Ya? La distancia entre A y B es 6 metros, la distancia entre B y C son 9 y la distancia en voladizo son 4 metros. ¿Ya? Y tiene una carga distribuida lineal entre el nodo B y el nodo C. Y tenemos una carga puntual en el extremo empotrado, en el extremo libre. ¿Ya? Entonces, como les dije, lo primero que nosotros debiésemos hacer es de alguna manera encontrar el momento en C, obtener el momento en C a través del corte que uno puede hacer antes de llegar al rodillo, y tenemos la carga actuando de 30 y tenemos un momento, ¿ya? Entonces, las 30 kilonewtons, si lo multiplicamos por 4, vamos a llegar a un momento de 120 kilonewtons. Ahora, por continuidad, ¿ya? Es que ese
ese corte que actúa en el nodo C tiene que ser igual a 30, donde 30 es la carga que apunta hacia abajo en el extremo libre. ¿Ya? Entonces, de esta figura, lo primero que sabemos es que el factor de distribución entre C y D es 0. ¿Ya? Eso es lo primero que nos dijo el enunciado del problema. ¿Ya? Entonces, el tramo C y D no contribuye a la rigidez rotacional del nodo C. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nos resta es obtener los factores de distribución en el nodo B y C. Ahora, ¿por qué nodo B y C? Eso me imagino que se lo preguntan de la clase anterior. ¿Por qué en el nodo B y C? Y es porque son los nodos donde está permitido la rotación. ¿Ya? Esos son los nodos, en esos nodos son los que nosotros tenemos que obtener el factor de distribución, donde está permitido la rotación o bien está permitido el desplazamiento. En este caso el desplazamiento no está permitido, solo la rotación. Entonces tendríamos que obtener el factor de distribución en B y en C. ¿Ya? Ahora si subimos, para obtener esos factores de distribución, el BA y el BC, BA y BC, ¿ya? BA y BC solamente tenemos que sumar la suma en la división entre la rigidez que hay en la barra que está a la izquierda versus la sumatoria de todas las rigideces que concurren al nudo. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a la barrita, al nudo BA, tenemos que el extremo de la izquierda está empotrado, por lo tanto, la rigidez relativa a flexión es I partido por L. ¿Ya? Entonces, por eso es I dividido 6, ¿ya? Porque el largo es 6. ¿Ya? Y dividido la sumatoria de las rigideces que concurren en ese punto, que sería I dividido 6, y el extremo derecho habíamos dicho que teníamos que trabajarlo como un apoyo simple, ¿ya? Por lo tanto, la rigidez de ese punto, cuando tenemos apoyo simple o no tenemos momento, era 3/4 de I dividido L, ¿ya? 3/4 de I dividido L, lo que en resumen va a ser un 12avo. Entonces así el factor de distribución BA les va a dar 2/3, ¿ya? 2/3. Y ahora el BC es exactamente lo mismo, pero la diferencia es que ahora el numerador es I dividido 12 y el valor les va a dar 1/3. Ahora si analizamos el nodo C, dijimos que no había rigidez rotacional, ¿ya? Por lo tanto, el DFCD es 0, mientras que el DFCB va a tener un valor igual a 1, ¿ya? ¿Se acuerdan que dijimos que los factores de distribución que concurren a un mismo punto, la sumatoria de ambos tiene que dar igual a 1? Entonces, si DFCD es 0, DFCB tiene que ser 1, está obligado a ser 1, ¿ya? Entonces, si vemos que en el nodo B, 2/3 más 1/3 nos da 3 dividido 3, es igual a 1. Entonces se cumple eso. Entonces, el primer valor que nosotros tenemos que tener en nuestra tablita que va a tener la cantidad de columnas igual al número de extremos de viga, ¿ya? Tenemos el extremo A, tenemos el extremo B, tenemos el extremo luego B entre B y C, tenemos el extremo C entre C y B, y así viceversa. Por lo tanto, sabemos que para una viga de tres tramos continuos vamos a tener 6 columnas, ¿ya? 6 columnas. Entonces, como les dije, el primer valor que nosotros obtenemos como de
de la manga de bolsillo es que sabemos que el momento en CD va a ser igual a 120, ¿ya? Que es el valor que tenemos acá arriba. Ese 120 ya, ese 120 que se muestra ahí, lamentablemente no tengo cómo mostrarle un poquito más gráfico esto, pero ese 120 que está ahí, bueno, ahora se ve un poquito más en la manito. Ese 120 es el que proviene de resolver ese elemento en volaizo. Y luego tenemos que obtener los momentos de empotramiento perfecto en el tramo, en cada uno de los tramos, ¿ya? Entonces, para eso, si se fijan, el FEM AB y el FEM BA es aislando la primera barrita de izquierda a derecha, van a ser cero porque no hay ninguna carga externa asociada, ¿ya? Que son los momentos de empotramiento perfecto. Esos momentos de empotramiento perfecto son los que se colocan en la primera línea de la tablita, ¿ya? Eso es parte del procedimiento. Momentos de empotramiento perfecto vienen después de obtener el factor de distribución, ¿ya? Entonces, estaría en la primera columna de la tabla, mientras que el FEM-BC ustedes lo pueden calcular aislando esta barrita BC, tiene una carga distribuida lineal, y sabemos que ese valor, el FEM-BC va a ser igual al FEM-CD, pero con signo contrario, a partir de las tablitas. Y el FEM-CD, no hay un FEM-CD propiamente tal para cuando tenemos un caso que tenga un borde libre con una carga puntual. Pero sabemos que ese momento lo obtenemos acá de la manga con ese modelo, por lo tanto sabemos que el FEM-CD son 120 kN. Entonces con eso, la primera fila se llena con todos los momentos de empotramiento perfecto de las tablas, ¿ya? Hasta ahí yo creo que, que no hay nada que se nos escape, ¿ya? Entonces, teniendo en la primera fila los momentos de empotramiento perfecto, el primer paso que nos indica el método de Cross es que tenemos que sumar cada uno de los momentos que están a la izquierda y a la derecha de un nodo, ¿ya? Entonces, en el punto BA, aquí en este puntito, el FEM es 0, ¿ya? Si ese FEM 0 lo sumamos con el FEM que es de BC, nos da 67,5. ¿Ya? Esa suma de ambos FEM tenemos que multiplicarla por los factores de distribución que tenemos acá arriba. Entonces, 67,5 lo multiplicamos por 2/3 y lo multiplicamos por -1, porque eso es lo que nos dice el método, tenemos que multiplicarlo por -1. 67,5 por 2/3 y por -1 nos va a dar un valor igual a -45, que es lo que tenemos acá abajo, ¿ya? Ahora, tenemos que hacer eh, lo mismo con lo que tenemos acá al lado, ¿ya? El CB, tenemos que sumar CD y CD, que son los puntos que son los extremos izquierdo y derecho que concurren a un mismo nodo, los sumamos, tenemos 67,5 y 120, y eso les va a dar 52,5. Lo multiplicamos por -1, que es lo que nos dice el método, y lo dejamos posicionado en la segunda fila. Luego de hacer ese procedimiento, que se le llama
el balance, ¿ya? Los momentos de balance, es que nosotros tenemos que proceder a hacer el transporte, ¿ya? El transporte de esos momentos, ¿ya? Y el transporte se usa o lo que se hace es desplazarlo hacia los extremos de cada uno de los puntos, ¿ya? Por ejemplo, ese menos 45 nosotros lo vamos a desplazar, puede ser desplazado únicamente a la izquierda, ya eso que lo tengan presente, no es que ese menos 45 lo podemos desplazar hacia la derecha, no, solamente podemos desplazarlo hasta la izquierda. Por lo tanto, ese menos 45 lo vamos a multiplicar por un medio, ¿ya? ¿Por qué por un medio? Porque el extremo en A está empotrado, ¿ya? Entonces lo multiplicamos por un medio y lo desplazamos hacia la izquierda, ¿ya? Y la siguiente fila va a quedar en cero, ¿ya? La siguiente fila va a quedar en cero debajo del menos 45, ¿ya? Luego, el punto BC, nosotros, este puntito de menos 22,5, si hubiésemos tenido un problema cualquiera, menos el que tenemos ahora, hubiésemos podido desplazar hacia la derecha, ¿ya? Hubiésemos podido desplazarlo hacia la derecha. Pero como tenemos esta condición de voladizo, no podemos desplazarlo, ¿ya? No podemos desplazarlo. Solamente se va a quedar ahí, ¿ya? Va a quedar estancado ese menos 22,5, ¿ya? Ahora, este que está en CB, que es menos 52,5, lo vamos a desplazar hacia la izquierda, ¿ya? Lo vamos a desplazar hacia la izquierda, solamente podemos desplazarlo hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, ese menos 57,5 lo vamos a multiplicar por 0,5 porque el extremo B es continuo, entonces lo multiplicamos por 0,5 y lo pasamos hacia abajo, ¿ya? Ahora, después de que hicimos todo este transporte, el punto que está acá abajo queda en 0, ¿ya? Queda liberado prácticamente de cualquier procedimiento adicional, ¿ya? Entonces, nuevamente tenemos que hacer un balance en los nodos donde tenemos permitido el desplazamiento. Entonces, sumamos menos 26,3 más lo que está acá a la izquierda, que es 0, ese valor les va a seguir dando menos 26,3, ¿ya? Entonces, ahora, ese menos 26,3 lo vamos a multiplicar por 2 tercios y por menos 1 y les va a dar 17,5, ¿ya? Y nuevamente ese valor, menos 26,3 más 0 por un tercio y por menos 1, me va a dar 8,8, ¿ya? Entonces, a la derecha, ahora si nos vamos de nuevo a CB, no tenemos nada que transportar porque ya liberamos ese nodo, no tenemos nada que transportar. Entonces, solamente nos queda transportar lo que tenemos solamente en BA, solamente en BA. Entonces, nuevamente, ese 17,5, lo que hacemos es transportarlo hasta el extremo A y lo multiplicamos por 0,5 porque el extremo A está empotrado y eso les da más 8,8, ¿ya? Nuevamente el extremo BC de 8,8 no lo podemos transportar a la derecha por el efecto del problema, del cantilever, ¿ya? Ese es la gran pillería que tiene este ejercicio, en que no podemos transportar al extremo CB, ¿ya? Y ahora, si se fijan, ¿cuándo termina este problema? ¿Ya? Va a terminar cuando ya tengamos que transportar hacia los lados, ¿ya? Si se fijan en el problema que vimos en la clase anterior, eh, podíamos transportar hasta que el último momento tuviese valores decimales, 0,1, 0,2, 0,5, ahí podíamos terminar la iteración, incluso con hasta 0,9, ¿ya? Pero acá ya no podemos seguir porque ya no tenemos que transportar hacia los costados, ¿ya? Entonces luego que ya no tenemos que transportar, solamente nos resta hacer la sumatoria vertical de la columna. Entonces, si sumamos menos 22,5
más 8,8 nos da menos 13,7. En el extremo BA sumamos menos 45 más 17,5 y eso nos da menos 27,5. Y así sucesivamente. Ahora, lo que pasa acá en el extremo CD, ese momento 120 pasa directamente hacia abajo. ¿ya? Este momento no, como ya sabemos que es el momento que da, no es parte de ninguna iteración, entonces pasa directamente hacia abajo. Y vamos a saber que nuestro problema está correcto siempre y cuando la magnitud de la sumatoria de CB sea igual a CD. Si se fijan, el valor les da 120, igual que el momento de la derecha. El único momento que tenemos certeza que está bueno. ¿ya? Entonces, ese es un buen indicativo de que nuestro problema está correcto. Luego que sacamos esto de la sumatoria de momentos del método de Cross, luego ya los pasos se vuelven más sencillos, donde aislamos nuevamente cada una de las barras, aislamos AB, aislamos BC, aislamos CD, y reemplazamos cada uno de los momentos respectivos con sus signos, ¿ya? Con los signos que dan, que es lo que da, ¿ya? Y luego podemos obtener las reacciones, de cada uno de los tramos haciendo sumatoria de momento con respecto a un punto. Por ejemplo, en esta tablita, si hacemos sumatoria de momento respecto a, podríamos saber que tenemos cada uno de los momentos, sabemos que esa reacción vertical en B va a tener un brazo, entonces podemos obtener esa reacción, ¿ya? Y así sucesivamente en cada uno de los tramos, ¿ya? Entonces, si se fijan, el ejercicio es bastante sencillo, solamente teníamos que tener conciencia de que el extremo CD, el momento es el que da, por lo tanto no hay que iterarlo y pasa directamente hacia abajo, y que no podemos transportar cargas entre B, C a CD, o sea, no podemos hacer un transporte de izquierda a derecha. ¿ya? Esos son los dos grandes pillerías o pasos que tiene este ejercicio. Escucho consultas si es que hasta el momento surgen. ¿No hay consultas? Ojalá me hayan escuchado, que no haya pasado lo de la clase anterior. No, profesor, por mi parte no hay consultas. Ya. Como le he dicho hasta el cansancio, es que si ustedes tienen dudas, si ustedes tienen consulta durante la semana, ustedes pueden escribirme a través del chat, ¿ya? Obviamente, el tiempo de respuesta que tengo a veces es instantáneo, pero otras veces es de un día o 2 días, ¿ya? Entonces, cuando tengan dudas, por favor, exprésenmela a través del chat. Yo, en la medida que pueda, se las voy a ir contestando, ¿ya? La voluntad siempre va a estar. Ahora que vimos el caso especial que nos dijo que nos vislumbró el compañero de la clase anterior, tenemos que abordar de alguna manera lo que son los marcos con desplazamientos laterales permitidos, ¿ya? Estos marcos con desplazamientos permitidos nos van a dar una aproximación o nos van a dar una idea del método que se viene más adelante, ¿ya?
que va a ser el método de la rigidez. ¿Ya? El método de la rigidez, el que vamos a ver a partir desde, ya sería a partir desde el viernes 12 de noviembre. Y ahí tenemos que abordarlo viernes 12, 18, 19, 25, 26 probablemente. Y el certamen ahí lo vamos a tener que hacer probablemente el 2 de diciembre, aunque en diciembre creo que se acaban las clases, ¿ya? El 2 o el 3, ¿ya? Entonces, ese método, el método de la rigidez, que ya con eso vamos a terminar el curso y ustedes se van a dar cuenta que todo el tiempo que hemos gastado en resolver cada uno de estos métodos, método de la fuerza, que probablemente los ejercicios nos demorábamos 5 horas, 5 o 6 horas, después en el método de la pendiente flexión y método de Crohn nos demoramos 2 horas, probablemente con el método de la rigidez nos demoremos 1 hora, ¿ya? Entonces, cada uno de estos métodos eh, se han visto en este orden para que ustedes de cierta forma puedan ver el avance de la ingeniería estructural en los años, ¿ya? La ingeniería partió con procedimientos que son muy efectivos pero muy lentos y fueron optimizándose mediante métodos iterativos, y una vez que ya llegamos a la era de los computadores empezamos a ocupar los métodos matriciales, y en eso se fundamenta lo que es el método de la rigidez, ¿ya? Pero para no salirnos de lo que nos convoca ahora, es que eh, ahora vamos a aplicar lo que es el método de análisis de distribución de momentos, o el método de Cross, cuyos nodos pueden representar tanto traslaciones como rotaciones, ¿ya? Y ahora vamos a ver lo que son los comúnmente llamados marcos con desplazamientos laterales, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos la figurita 1614A, que es nuestro caballito de batalla, 1614A lo que nos muestra acá es una carga, es un marco que está empotrado en A y en B y que tiene una carga distribuida lineal sobre la viga CD, ¿ya? Sobre la viga CD. Y también tenemos una carga P apuntándose a la derecha a una altura X, ¿ya? Si se fijan, esto es bueno que ustedes lo recuerden, es que la deformación vertical de la barra CA y de la barra DB es prácticamente nula, ¿ya? Prácticamente nula. La deformación es cero, es despreciable. Por lo tanto, por ejemplo, una compañera me preguntó que por qué no había una cuerda o un ángulo psi entre C y D, ¿ya? Y es prácticamente por eso, porque no hay desplazamiento vertical. Si hubiese, por ejemplo, en un ejercicio eh, que les digan, no sé, hubo un acortamiento entre la barra de B, y hay un asentamiento vertical entre C y D, ahí podríamos considerar un ángulo psi, ¿ya? Pero toda esta teoría que nosotros hemos visto, en casi todas nos dicen que la hipótesis de diseño es que las barras son indeformables axialmente, ¿ya? Y solamente tenemos un desplazamiento lateral, ¿ya? Solamente tenemos un desplazamiento lateral, el cual nos genera un ángulo psi, ¿ya? Nos genera un ángulo psi. Entonces, ahora les va a hacer un poquito sentido lo que vimos al principio de calcular la FEM a partir de un desplazamiento lateral, ¿ya? Entonces, el método de Cross nos dice cuando tenemos este tipo de problemas, cuando tenemos un desplazamiento lateral, para resolver este gran problema, es que lo primero que tenemos que hacer es definir un marco como el que está en la figurita B, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es colocarle un apoyo fijo, o sea, un apoyo deslizante, que vaya contrario a la dirección de la fuerza o a la dirección del desplazamiento, ¿ya? Entonces, por eso se le coloca un patín, un apoyo deslizante que contenga el desplazamiento lateral inducido, ¿ya?
Entonces, para eso tenemos que resolver ese problema con las cargas externas que tiene ese problema, obtener los momentos de cada una de las barras, eh, asumiendo que está ese apoyo deslizante, calcular cada uno de los momentos a través del método de Cross, ¿ya? Y después obtener el valor de la reacción R, ¿ya? Eso es lo primero que nos dice todo el enunciado que está arriba. Después nos dice que nos tenemos que saltar a lo que está acá abajo, ¿ya? El C no lo pesquemos. Nos dice que luego tenemos que aplicar una carga Q contraria a la reacción R, la cual va a tener un desplazamiento delta prima, ¿ya? Delta prima. Y para ello tenemos que nuevamente calcular todos los momentos de cada una de las barras a través del método de Cross, luego hacer sumatoria de momentos en cada una de las barras y obtener las reacciones laterales, Rx o Ri, y así estimar de alguna manera el Q y también el delta. ¿Ya? Eso en resumidas cuentas es lo que nos dice el método de Cross. Si tenemos desplazamiento lateral, nuestro problema original se va a dividir en dos cosas. Primero, colocar un R en un punto, resolver ese sistema, y después resolver otro sistema en el cual vamos a colocar una carga Q en la dirección contraria a donde pusimos el apoyo. Eso en resumidas cuentas es lo que nos dice el método de Cross, en palabras muy coloquiales. Después ustedes lo van a leer con más detalle. Entonces, ambos sistemas, tanto sistema que está en D y en B, no son la representación real de nuestro problema, ¿ya? Que nuestro problema está asociado con un marco con desplazamiento libre. ¿Ya? En ambos problemas estamos colocando reacciones y en otro estamos poniendo una carga que no existe en la realidad. ¿Ya? Pero en ambos problemas, tanto en B y en D, esos problemas los vamos a traspasar a la realidad sumando los momentos del sistema B, o sea, los sistemas, los desplazamientos provenientes de los momentos M0, porque todo este problema en B me va a generar momentos M0 en A, C, D y B, ¿ya? Y esos momentos M0 los vamos a sumar con los momentos MR, ¿ya? Esos momentos MR van a estar en función de MQ, ¿ya? Por eso no le hablé de la figura C, porque en realidad es una figura de transición. Entonces, MR va a ser igual a R, que va a ser una reacción que vamos a obtener de la figura B. El Q va a ser una reacción que vamos a obtener de la figura D. Y MQ son los momentos que vamos a obtener nuevamente de la figura D. Entonces, nuevamente, el M lo podemos expresar como los momentos M0 más R dividido en Q, y eso por MQ. ¿Ya? Eso, en definitiva, es el método de Cross para elementos que permiten desplazamiento lateral. ¿Ya? Yo generé un breve resumen, con mis palabras así muy coloquial, eh, con lo que hace el método de Cross en este aspecto. Entonces, bueno, ahí no sé si lo pueden ver. Ojalá que después se apoyen con eso, con este resumen, cuando hagan los ejercicios. Y que el primer paso, como les dije, es imponer un apoyo deslizante en el punto en que se forma la estructura, y en ese mismo modelo vamos a mantener lo que son las cargas externas, ¿ya?
después resolviendo mediante el... ¿Se fijan que está coloquial? Dice método. Resolviendo mediante el método de Cross dicho problema, obtenemos los momentos M0 en cada una de las barras aisladas. ¿Ya? Después hacemos sumatoria de momentos en los nodos de las barras aisladas para obtener las reacciones y luego obtener la reacción R del patín impuesto en el punto 1. ¿Ya? Luego lo que tenemos que hacer es generar un marco con un desplazamiento delta prima debido a una carga Q, ¿ya? En la dirección opuesta del patín del punto 1. Y en ese modelito no tenemos que considerar ninguna carga externa asociada, sino solamente el desplazamiento lateral delta prima. Luego, el paso son obtener los FEM de cada una de las barras individuales, considerando únicamente el efecto del desplazamiento delta, ¿ya? Y es por eso que ahora les va a hacer sentido de la FEM que vimos al principio cuando tenemos desplazamiento, ¿ya? Entonces, tenemos que obtener la FEM de las barras individuales considerando únicamente el efecto del desplazamiento. Tenemos que tener presente que la carga delta prima nos genera rotaciones en la viga que está orientada en la dirección del desplazamiento. Por lo tanto, se debe hacer solamente eh, obtener la FEM de los elementos que se desplazan lateralmente. En este caso son las columnas, ya los elementos verticales. ¿Ya? Luego, como el FEM está en función de delta, eh, esa ecuación de FEM no la podemos cuantificar, ¿ya? El 6i por delta dividido L cuadrado no lo podemos cuantificar porque delta es una incógnita, ¿ya? Entonces, la pillería aquí está en que como el FEM está en función de delta, nos tenemos que dar un valor arbitrario de la FEM de uno de los extremos y luego se debe obtener delta y posteriormente evaluar el FEM del otro extremo a partir del valor conocido del. Entonces, luego, con los FEM del punto 4, tenemos que obtener los momentos MQ mediante el método de Cross. Después, en el punto 6, tenemos que hacer los equilibrios de momentos para obtener cortes y finalmente equilibrar las fuerzas para obtener el valor Q. ¿Ya? Y luego en el punto 7 nos dice que una vez que ya hemos conocido los valores de R y Q de los puntos 3 y 6, los momentos M0 y MQ en los puntos 2 y 5, podemos obtener el momento definitivo de cada uno de los extremos de cada barra con la siguiente ecuación. ¿Ya? Entonces, este resumen está bastante bueno. Creo que lo voy a mejorar un poco en redacción. Así que lo pueden ocupar por mientras, pero seguramente de aquí a la próxima clase lo voy a redactar mejor. Pero sí les va a ayudar para saber cuáles son los pasos que ustedes tienen que seguir para resolver este tipo de problemas, ¿ya? Entonces, dicho lo anterior, no sé si hay alguna duda o alguna consulta hasta ahí, ¿ya? Porque me gustaría primero, antes de pasar al ejercicio, que nos diéramos un break, como que pensaran un poco lo que hemos hablado y después lanzarnos con el ejercicio, ¿ya? No sé si hay alguna consulta. Bueno, si no es así, nos vamos a dar eh, hasta 5 para las 6 como break. Mientras tanto, yo les voy a dejar visualizado acá los pasos como para que los lean mientras nos damos el break y sepamos lo que tenemos que hacer ahora en un ratito más, ¿ya? Así que nos vemos en 5 minutos más.
Muy bien. Después de este receso, como el que ustedes van a tener prontamente, vamos a abordar un ejercicio que está dentro del mismo libro y que es parte de un ejemplo. ¿Ya? Es parte de un ejemplo. Y el problema en sí se presenta en la figura A, ¿ya? En la figura A del ejemplo 16.8. ¿Ya? ¿Me están escuchando? Por favor, confírmenme con un sí. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Muchas Profe. gracias. Ya, nuevamente el problema, tenemos un marco que está empotrado en la base, en los ejes A y B, el cual es asimétrico, ya que el punto B está más arriba que el punto A, y tampoco no hay una simetría geométrica y tampoco hay una simetría de cargas, ya porque la carga está aplicada en el equidistante del centro del marco, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos dos situaciones, asimetría en la geometría y asimetría en las cargas. Por lo tanto, se produce un desplazamiento lateral producto de la carga de 40 kN, desplazamiento lateral hacia la izquierda. Ya, eso es más o menos la explicación del por qué nos estamos desplazando hacia la izquierda en la figurita. ¿Ya? Entonces, como era de esperarse, el primer paso dentro de todos los pasos que hay que hacer acá es que tenemos que generar un patín imaginario, un apoyo deslizante en el sentido del desplazamiento. Y es por eso que la reacción la estamos poniendo en el nodo C, que es hacia donde se está desplazando la estructura. ¿Ya? Este marco con desplazamiento lateral restringido va a poseer la carga de 40 kN que son originales. ¿Ya? A ese sistema también eh, tenemos que sumarle este otro sistema donde vamos a colocar una carga Q en la dirección contraria de la reacción, es decir, en la dirección del desplazamiento, y vamos a imponer un desplazamiento delta prima producto de esa carga Q. ¿Ya? Entonces, esos son los dos tipos de planteamiento de problema que tenemos que hacer en la solución de este marco. ¿Ya? Dicho eso, es que primero tenemos que analizar esto. ¿Ya? Y lo que voy a hablar ahora va a estar en función de este problema, donde tenemos la reacción en el nodo C. ¿Ya? Si ustedes ven este problema, lo primero que tenemos que hacer es subdividir cada uno de los marquitos, como lo hemos hecho en gran parte de esta segunda tanda de análisis de estructura, donde tenemos que aislar la barra AC, aislar la barra CD, aislar la barra CD. Ya tenemos que aislarla, obtener las FEM, que son los momentos de empotramiento perfecto de cada una de estas barras, donde ya sabemos que el FEM AC es 0 porque no tenemos ninguna carga externa. También sabemos que el FEM CD va a tener un valor asociado con esa carga puntual y el FEM DB va a ser 0. ¿Ya? Eso es algo que nosotros a simple vista ya lo sabemos. Y también tenemos que obtener los factores de distribución, Entonces, esos serían los primeros pasos
para resolver el problema. Bueno, el primer paso es vislumbrar qué es lo que tenemos que hacer. Cómo separar el marco original en dos tipos de marco. Y segundo, obtener los factores de distribución, ¿ya? Si se fijan, tenemos que obtener el factor de distribución CA y CD, el DC y el DB, y es porque, como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, tenemos que obtener los factores de distribución en los puntos en los cuales nosotros vamos a obtener, tenemos grado de libertad, es decir, tenemos capacidad de rotar, tenemos capacidad de desplazarnos. ¿Ya? Por eso lo hacemos en estos nodos. Entonces, nuevamente, si vemos el problemita, DF, que es el factor de distribución, CA va a ser igual a la rigidez relativa KCA dividido la suma de las rigideces que concurren al nudo, que sería la KCA y la KCD. Entonces, ambos puntos, ambos DFCA y DFCD nos va a dar igual a 0,5. ¿Ya? Y eso es únicamente porque los valores, las dimensiones, en este caso el alto, la columna AC y el ancho de la viga CD son 7 metros. ¿Ya? Por eso nos da que ambos son iguales y es igual a 0,5. Eso es en el nodo C. ¿Ya? Ojo que en el libro también hay errores. Por ejemplo, ahora vemos que nos pide sacarlo en el nodo A, pero en el nodo A no lo tenemos que sacar, sino que en el nodo D. ¿Ya? Tiene bastantes errores tipográficos. En general los resultados están buenos, pero hay errores de letra, ¿ya? Para que ustedes estén presentes ahí. Entonces, nuevamente tenemos que sacar el factor de distribución de DC y de DB, ¿ya? Y eso ya es un valor que ustedes se van a manejar, que solamente es dividir la inercia por los largos y tener presente que cuando el extremo lejano está empotrado es I dividido en L, mientras que cuando el extremo lejano está rotulado es 3/4 de L. ¿Ya? Ese es el cuidado que tenemos que tener. Entonces teniendo los factores de distribución de corte, ya podemos sacar las FEM de nuestro primer problema, que es cuando tenemos que obtener R. ¿Ya? Entonces sacamos, como les dije anteriormente, la FEM AC, la FEM CA, la FEM BD y la FEM DB son 0. ¿Ya? Eso es porque no hay cargas externas asociadas. Y solamente tendremos FEM en la barra CD. ¿Ya? Entonces, ahora estos valores son distintos porque la carga no está aplicada en el centro. ¿Ya? Entonces, con eso, con los factores de distribución y con los momentos que obtuvimos, por ejemplo, en el FEM CD, lo posicionamos donde está nuestra barrita CD, y el FEM DC lo posicionamos donde está nuestra barrita DC. Ya lo dijimos, el número de columnas de nuestra tabla va a ser igual al número de extremos de barra. Es decir, nosotros en este caso tenemos 3 barras y tenemos 2 extremos por cada barra. Por lo tanto, el número total va a ser igual a 6 columnas. ¿Ya? Y el ejercicio empieza, la iteración empieza por los nodos donde está permitido la rotación y donde está permitido el desplazamiento. En la fila 0, a esta le vamos a poner la fila 0, es donde nosotros vamos a posicionar nuestros factores de distribución, ¿ya? Factores de distribución. Entonces, nuevamente, yo creo que no sé si valdrá la pena explicarlo, pero lo que tenemos que hacer es, primero, sumar los momentos que concurren a un mismo nodo, ¿ya? O sea,
en el nodo C y en el nodo D. Tenemos que sumar los momentos. Es decir, tenemos que sumar 0 con más 39,2. Ese valor nos da 39,2 y lo tenemos que multiplicar por menos el factor de distribución. O sea, 39,2 por menos 0,5 nos va a dar menos 19,6 y después tenemos que multiplicar de nuevo 39,2 por menos 0,5 nos va a dar 19,6. ¿Ya? Luego tenemos que hacer lo mismo para el nodo DC y DB y así tenemos que ir transportando cada una de las cargas hasta que finalmente lleguemos a valores decimales. ¿Ya? Siempre, el asunto es que siempre vamos a tener momentos sin balancear. Después vamos a tener momentos balanceados. Y después lo que vamos a hacer es el transporte. Ese es el cuidado que uno tiene que tener hacia abajo, ¿ya? Cuando realizamos el transporte de las cargas. Y nuevamente, cuando hacemos el transporte, tenemos que tener momentos sin balancear, etcétera, y así ir bajando. ¿Ya? El paso es bastante repetitivo. Entonces, con eso, nosotros obtenemos los momentos M0 de cada una de las barras. Eso tienen que tener presente. La primera tabla que resolvemos cuando tenemos la reacción R es que vamos a obtener los momentos M0 del punto AC, del punto CA, del punto CD, del DC, DB y BD, etc. ¿Ya? Son los momentos laterales restringidos más conocidos como M0. ¿Ya? Obtenido esos M0, nosotros podemos plantear y aislar cada una de nuestras barras y obtener las reacciones. ¿Ya? Yo sé que hablando de este ejercicio es bastante sencillo de resolverlo y que cuando ustedes se ensucien las manos resolviendo el ejercicio se van a demorar bastante. Yo soy consciente de eso porque por cada sumatoria de fuerzas que uno haga se puede demorar 15 o 10 minutos. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer la sumatoria de momentos con respecto a uno de los puntos, ya sea en el A o en el C. Con eso vamos a obtener las reacciones de nuestro problema y esas reacciones nosotros las vamos a reemplazar en una sumatoria de fuerzas horizontales en un modelo y con eso vamos a obtener nuestra reacción R. ¿Ya? Ese R para lo único que nos sirve, voy a subir un poquito, ese R para lo único que nos sirve es para reemplazarlo en esa ecuación. ¿Ya? Tenemos que ir vislumbrando los pasos que estamos haciendo, ¿para qué los necesitamos? ¿Ya? Entonces, ese R que acabamos de ocupar, los vamos a usar en la ecuación 1629. Los momentos M0 que acabamos de obtener a través del método de Cross, los vamos a obtener, también los vamos a ocupar en esa ecuación cita, y viceversa también cuando resolvamos el problema para MQ y Q, los vamos a ocupar en 1629. ¿Ya? Entonces, el problema ahora se traslada a resolver la figura G, donde imponemos una carga Q lateral hacia la izquierda en dirección contraria a la reacción y en la misma dirección que la carga, que la deformación original de nuestra estructura. ¿Ya? Y esa carga Q produce un desplazamiento delta primo. ¿Ya? Entonces, nuevamente, en este caso, tenemos nuestro problema, se reduce a esto, y nuevamente tenemos que aislar cada una de las barras. Aislamos la barra AC, CD y CB. ¿Ya? Y si se fijan, la barra CD no tiene nada, está indeformable. ¿Ya? Es indeformable para cada uno de los casos.
¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es que, se fijan, en este caso los factores de distribución de la tabla del problema original, cuando tenemos el R, son 0,5, 0,5, 0,417 y 0,583. Esos valores son los mismos para la tabla siguiente, ¿ya? O sea que se van a mantener. ¿Ya? Eso es un alivio para nosotros para no tener que estar calculando nuevamente las cosas, ¿ya? Entonces, si se fijan, este es nuestro problema y tenemos que aislar cada una de las barras y obtener nuevamente las FEM, ¿ya? Nuevamente las FEM. Entonces, solamente con ver sabemos que la barra CD, el FEM va a ser 0, ¿ya? Porque no tenemos ninguna carga externa y no tenemos ningún desplazamiento lateral en dirección perpendicular a la barra, ¿ya? Porque recordemos, tenemos el desplazamiento en dirección de la barra, pero la barra axialmente es indeformable, ¿ya? Por lo tanto, vamos a obtener una FEM a partir de la, la barra AC y la barra BD, ¿ya? Ambas van a tener FEM producto de un desplazamiento lateral, delta prima, y ahora les va a hacer sentido lo que vimos al principio de la clase. Fue el punto que yo les dije que lo tenían que ver ustedes, donde nos daban la FEM para, para, para una barra que está con desplazamiento lateral. ¿Ya? Si nos vamos a la tablita de los momentos de empotramiento, que está en el Teams, vamos a esperar que abra. No quiere abrir. Ya. El asunto es que ahí, esta tablita, si se fijan, cuando tenemos desplazamiento en una barra que está bien potrada, vamos a tener los FEM AB y FEM BA de dicha barra, ¿ya? Ahí tenemos que tener cuidado con los sentidos para dónde se está desplazando, dónde se está produciendo nuestro desplazamiento, ¿ya? Eh, ese es el gran cuidado que tenemos que tener. Para dónde se produce nuestro desplazamiento y con eso vamos a obtener el signo. Entonces, ya sabemos que podemos obtener la FEM de la barra AC y de la barra BD, ¿ya? Entonces, vamos saltando un poquito todo ese procedimiento. Y acá nos dicen algo muy importante, que es que en la parte 2, en el segundo ejercicio que tenemos que resolver para obtener nuestro problema, nos dice que podemos obtener el FEM AC y el FEM CA, que va a ser menos 6 EI por delta prima dividido la longitud, que son 7 metros, y eso al cuadrado. Y el valor nos va a dar, eso es la columna AC o CA, el mismo valor, nos va a dar el valor que está aquí a la izquierda. Y también tenemos que hacer lo mismo para la columna DD o DB, ¿ya? Entonces tenemos esos dos valores y ya sabíamos de antemano que como no hay carga externa, FEMCD y FEMDC es 0. ¿Ya? Ahora, el problema que yo les decía anteriormente es que no tenemos cómo cuantificar ese FEM, porque delta prima es un valor incógnito. Delta prima es un valor que es una incógnita. Por lo tanto, lo que se le ocurrió a este señor Cross es que nosotros podríamos darnos arbitrariamente un valor de FEM CA y luego reemplazar
por ejemplo, lo que nos está diciendo es que, no sé, FEM AC, vamos a decir que vale 50, ¿ya? Sabiendo que ese es un valor arbitrario, que puede ser 100, 200, 500, el valor que a uno se le antoje, pero siempre hay que tratar de dar un valor que esté dentro del orden del problema, ¿ya? Entonces, dado ese valor arbitrario, lo igualamos a lo que realmente es FEM AC, que es menos 6 EI por delta prima, dividido en 49, ¿ya? Entonces, con este valor dado de 50, lo que podemos hacer es obtener delta en función de lo otro. Entonces, multiplicamos 50 por 49 y lo dividimos por 6E, ¿ya? Entonces, con eso vamos a conocer el valor de delta. Conocido el valor de delta, vamos a conocer el FEM-CA, ¿ya? Y sabemos que el FEM-CA es igual a menos 6 EI por delta prima dividido 49, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo es darnos, a partir de un FEM dado, podemos obtener el otro, ¿ya? Y que van a estar relacionados con el delta prima. Eso es lo que hace el método. Y eso es lo que se explica acá un poquito más abajo, para que ustedes lo tengan presente, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que arbitrariamente darnos un valor. En este caso, acá se dieron un valor de 50, lo igualaron al FEM, sacaron el delta y posteriormente sacaron el otro FEM, ¿ya? Eso es lo que hacen, ¿ya? En este caso, bueno, creo que me equivoqué en lo que hice, creo que me equivoqué. Vamos a corregirlo al tiro para que no haya un error. Ya, entonces, FEM AC es FEM CD. FEM AC es igual a FEM CA. Entonces, con el delta prima, nosotros podemos calcular el FEM BD, ¿ya? Que es igual al FEM DB. Entonces, con el delta prima que conocemos a partir del FEM AC, nosotros podemos obtener el FEM DB. Eso es lo que se explica ahí. ¿Ya? Entonces, por eso, nosotros tenemos un valor de menos 50 y menos 98. Y ahora si subimos en la tablita, los primeros valores que van a encontrar de la columna del nodo AC, del punto CA, es menos 50, mientras que en la columna derecha, el punto de B y BD son menos 98. Entonces así obtenemos los primeros momentos con los cuales vamos a empezar a iterar, ¿ya? Ahora, el asunto es que, como les decía, ocupemos unos momentos que sean del orden del problema, ¿ya? Si ocupamos un valor de 1000 o de 2000, vamos a llegar al valor, pero probablemente hagamos más iteraciones de las debidas, ¿ya? Entonces, es un punto a considerar, ¿ya? En general, tratemos de utilizar de valores que sean del orden, ¿ya? Entonces, como ustedes ya están muy capos para esto, ya saben que tienen que partir eh, sumando los valores de CA y CD en el primer paso, o sea, tienen menos 50 y 0, y eso les va a dar menos 50, y después tienen que multiplicarlo por los factores de distribución, por menos el factor de distribución. Entonces, menos 50 por menos 0,5 les va a dar 25, y después van a tener menos 50 por menos 0,5 van a tener 25. Y así sucesivamente van a tener que transportar hacia la izquierda, de CA a C, mientras que en CD transportamos hacia la derecha, hacia DC. DC puede transportar hacia la izquierda y DB puede transportar hacia la derecha, ¿ya? El proceso es muy iterativo, y en particular yo lo hubiese dejado hasta acá, ¿ya?
Si usted me pide la opinión, yo el problema lo hubiese dejado hasta acá. No hubiese seguido, porque ya con esos valores es prácticamente marginal. Pero me imagino que el autor siguió hasta obtener los mismos valores que le da con la pendiente flexión y que le da con el método de la fuerza. Entonces, mi recomendación es llegar cuando lleguemos a valores decimales, ahí tenemos que terminar, ¿ya? Ahora, tenemos que terminar una vez que hacemos el balance. Eso no podemos terminar una vez que hacemos el transporte. Después de cada transporte tenemos que hacer un balance. Entonces, ahí está la recomendación. Ya. Entonces, con estos momentos son los momentos asociados al MQ, ¿ya? Al problema de MQ que tiene esa deformada que está arriba, ¿ya? Con eso ya hemos obtenido MQ. Luego, teniendo MQ y sus respectivos momentos, nuevamente podemos obtener las reacciones de nuestro problema, ¿ya? Podemos obtener las reacciones de las barras aisladas, las reemplazamos en nuestro problema general y esas reacciones las tenemos, por esas reacciones podemos obtener el valor de Q, ¿ya? Que también es un valor que andábamos buscando, ¿ya? Conocemos R, conocemos los momentos M0, conocemos MQ y conocemos Q, ¿ya? Tenemos todos los valores para poder resolver el problema. Entonces, luego nos dice que basta que nosotros ocupemos la ecuacióncita 16.29, ¿ya? Ahí tenemos que ocupar 16.29. Entonces, tenemos M0 AB como M0, ¿ya? Tenemos menos 12, ¿ya? Menos 12. R, el valor de R, habíamos dicho que era 2,06, ¿ya? El valor de Q, dijimos que era 34,41, ¿ya? Entonces, y el valor de MAB para el caso de Q es 42,3, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es empezar a multiplicar. En AC tenemos el menos 12, que es nuestro M0, ¿ya? R es igual a 2,06, Q es igual a 34,41, menos 42,3 era nuestro MQ. Entonces con esa multiplicación, nosotros finalmente obtenemos el momento AC de nuestro problema real, ¿ya? Lo que estamos haciendo ahí es sumar los momentos de la separación de ambos problemas y esos dos momentos, al final por linealidad, nos está dando el momento real de la estructura, ¿ya? En la barra, en el nodo AC, ¿ya? Entonces, así sucesivamente, para cada una de las barras es que nosotros vamos a obtener cada uno de los momentos, ¿ya? Y, y eso es el problema, ¿ya? Si se fijan, acá finalmente ese menos 14,5, que fue lo primero que subrayé, ese menos 14,5 es el que se aprecia acá ya en nuestros momentos de empotre, que son los reales, ¿ya? En general, para este tipo de problemas, vamos a llegar solamente a obtener los momentos en los extremos, ¿ya? Si se fijan, el procedimiento es bastante largo, es bastante tedioso, por lo tanto sería una locura que yo les pidiese los diagramas de momento, los diagramas de corte y los diagramas de carga axial de un problema de esta índole, ¿ya? Entonces, para el certamen, si es que llegase a entrar un marco de desplazamiento lateral, solamente les voy a pedir que me entreguen los momentos
los momentos y probablemente los cortes Rx o RI de cada una de las barras aisladas. Ese va a ser el resultado final. ¿Ya? Diferente es el caso de la pendiente de flexión, donde como los problemas son más acotados, son más chiquititos, sí les podría pedir eventualmente que nos dibujen el diagrama. ¿Ya? El diagrama de momento, diagrama de corte y diagrama de carga axial. Si hay dudas y consultas, este es el momento. Profesor. ¿Sí? ¿Semana de receso estará disponible como para dudas? Sí, siempre yo estoy disponible para dudas. Le puedo preguntar a varios compañeros que cuando me escriben, yo contesto. A veces lo veo tarde, pero contesto. Y en la medida de lo posible trato de explicarlo más para que usted entienda, ¿ya? Para que no se quede con la duda si es que no se entiende a través del chat. Entonces, la invitación siempre es que pregunten. Obviamente, ahora que acabamos de ver la clase, es difícil que salgan preguntas porque tienen que madurarlo, tienen que masticarlo, ensuciarse las manos. Y la invitación es que estudien. La semana de receso resolvamos dudas y consultas y eso. Gracias, profe. Más consultas. Eh, por favor, bueno, ya se están yendo de a poquito cada uno de ustedes, pero me imagino, me puedo hacer la idea de que los que están presentes o que están siempre presentes son los que van al día en su generación, ¿ya? Me puedo hacer esa idea. Y me alegro mucho que vengan a clase, porque de un curso de 80 vienen 8 y cuando tenemos mayor concurrencia vienen 15 o 16. ¿Ya? Entonces me preocupa un poco lo que sus demás compañeros que no vienen a clase, saber si es que están aprendiendo o no, ¿ya? Pero cada uno es responsable de su acto. Así que les voy a pedir que por favor, si ustedes tienen un chat entre sus compañeros, puedan avisar que el certamen es en parejas, que nuevamente les digo, elijan bien a su pareja, así como en el juego del calamar, elijan bien a su pareja para que su pareja no se vaya a resfriar para el día del certamen, para que no queden solos y tengan que ser derivados a un grupo que a lo mejor nunca han trabajado con él o no se pueden poner de acuerdo entre ustedes. Entonces les pido encarecidamente que por favor elijan bien a su pareja y que la elijan con tiempo, ¿ya? Así que ese es mi consejo. Si no hay más consultas, eh, lo dejamos hasta acá y, y nos vemos, ¿ya? Que estén bien. Chao, profe. Que esté bien. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe.